Aquí le comparto 10 tips para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Empezamos con el primero. Haz con tu vida algo que merezca la pena. La sociedad, nuestra familia, nuestros entornos, etcétera, condiciona mucho la manera en la que somos y vivimos. En ocasiones vivimos a un ritmo tan automatizado que ni siquiera nos planteamos si aquello que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer o si simplemente estamos siguiendo una inercia que en algún momento nos ha dado, pero que ya ni tiene ningún sentido ni nos hace felices. Probablemente solo tengamos una vida, así que, ¿qué más vale que hagamos con ella algo que merezca la pena? Segundo tip, cambia tu forma de pensar y cambiará tu mundo. Nuestros pensamientos son los principales responsables de nuestras emociones. Haz una sencilla prueba. Cierra los ojos y durante 5 minutos ponte a pensar las cosas buenas que tienen en tu vida y muéstrate y agradécelo por ello. ¿Cómo te sientes? Ahora cierra los ojos durante 5 minutos, ponte a pensar en las cosas negativas que tienes en tu vida o que la que ha pasado en aquello que te gustaría tener y no tienes. ¿Cómo te sientes? Sin embargo, tu vida es la misma en las dos situaciones. No es la realidad la que termina cómo nos sentimos, sino cómo nosotros interpretamos esa realidad. Número 3. No te asustes de tus emociones. Tenemos la mala costumbre de asustarnos de nuestras propias emociones. Nos da miedo sentirnos tristes, nos da miedo sentirnos frustrados e incluso nos da miedo nuestro propio miedo. Sin embargo, las emociones son como una cascada. Si dejas caer el agua del arroyo una vez que haya caído toda, la cascada cesará. Cuando te sientes mal, simplemente observa tu propia emoción, observa tus síntomas, ponle una imagen, un color, un olor, una textura, obsérvala sin alimentarla con pensamientos negativos y déjala fluir y ella pasará. Cuarto tip, aprende siempre algo nuevo. Si alguien me preguntara ¿en qué consiste la vida, Ingrid?, yo le diría que estar en continuo aprendizaje. Cuantas más cosas aprendas, mejor te sentirás contigo mismo y con el mundo que te rodea. No dejes que pase un solo día sin aprender algo nuevo. Aprende de cada persona que conozca, de cada lugar al que vayas, de cada libro que leas. Aprende de las buenas experiencias, pero estruja hasta el máximo las malas. Número 5. No evites los problemas. Mantén una actitud activa siempre. Me atrevería a decir que la mayoría de los problemas que tenemos se deben a que evitamos afrontar muchas cosas. Cuando algo nos da miedo o no sabemos hacerlo, tendemos a evitarlo, generando en la mayoría de los casos un problema mayor. Sinceramente creo que si pensamos menos y actuamos más, seguramente nos iría mejor en la vida. Tip número 6. El cambio depende de ti. Me encantaría decirte que todo en la vida depende de ti, pero estaría mintiendo. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero que no podemos cambiar. Y por lo tanto no nos queda más remedio que aceptarla. Pero si tuviera que decir una sola cosa de todas las que he aprendido en mi experiencia, es que las personas cambian cuando quieren cambiar. Si tienes una actitud positiva, conseguirás muchas más cosas de las que puedas imaginar. Hay que tener serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, valor para cambiar las cosas que se pueden cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Tip número 7. No busque la felicidad en las cosas materiales. Una casa nueva o un coche de último modelo solo te puede aportar una felicidad en fecha de caducidad. ¿Te acuerdas del juguete que tantos ansiaba, de los reyes y que a los pocos meses acababan en el fondo del cajón? Ya hay estudios que demuestran que aportan mayores niveles de felicidad las experiencias que las cosas materiales. Busca la felicidad en experiencia, en relaciones, en emociones, en recuerdos, en cosas que de alguna manera puedan formar parte para siempre del libro de tu vida. Tip número 8.
enfrenta tus peores miedos y desaparecerán. La única forma de vencer el miedo es afrontarlo, exponerte a él. Cuanto más lo afrontas, más fuerza pierde, hasta que pierde toda la que tenía y termina por desaparecer. A lo largo de nuestras vidas aprendemos a tener miedo a diferentes cosas, pero al igual que aprendemos, podemos desaprenderlo, exponiéndonos a aquello que tenemos y viendo que realmente no pasa nada y que en caso de que pase, las consecuencias no son tan graves como imaginábamos. Tener miedo es algo natural y tremendamente adaptivo. El problema es cuando el miedo, lejos de ayudarnos a sobreguardar nuestra integridad, entorpece nuestra vida, impidiendo que alcancemos los objetivos que nos proponemos y que podamos vivir de acuerdo a nuestros valores. 19. Vive el presente. En ocasiones se nos olvida que el pasado solo existe en la medida en la que traemos al presente, que el futuro existe en la medida en la que los anticipamos y que el presente es lo único que tenemos. Solo dura unos instantes que solemos preocuparnos pensando en el pasado o en el futuro. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que cada día tenemos un montón de cosas de las que podemos disfrutar, pero ¿qué pasa? Que pasan desapercibidas porque las consideramos lo normal. La sonrisa de tus hijos, ese café con tus amigos, una conversación amistosa con un compañero de trabajo, el canto de los pájaros al amanecer, una ducha templadita, ese plato de comida que tanto te gusta. Cada día está lleno de pequeños placeres y aprender a disfrutarlos es todo un arte que te traerá mucha sabiduría, conocer la diferencia. Tip número 10. Cuídate. Cuídate, eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y mereces tratarte como tal. A veces pasamos tanto tiempo pensando en los demás o vivimos de manera tan acelerada que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuidarnos debe ser una de nuestras prioridades en la vida. Nunca olvide eso. Cuídate y ámate, porque tú eres y debes ser la prioridad siempre. Es un gusto para mí compartirle este video. Espero que les sea de mucha ayuda a todos ustedes. Le veo en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Bye, bye.